Los conflictos son un tema cotidiano para nosotros. Surgen allí donde debemos imponernos. Están al servicio del crecimiento, de la mejor solución, de la superación de nuestras limitaciones. En definitiva, están al servicio de la seguridad y de la paz. Los pequeños conflictos también no son familiares. Existen conflictos de índole completamente distinta que los familiares. En ellos actúa un deseo de aniquilación. En ellos se llega hasta el extremo. Se trata de la vida o la muerte, de sobrevivir o perecer. A estos podríamos llamarles los grandes conflictos. Hay quienes opinan que este tipo de conflictos tienen poco que ver con ellos, que ocurren lejos, en otro lugar. Pero si estamos en contacto con nuestros sentimientos más profundos, reconocemos rápidamente cuando deseamos que al otro le vaya mal. Es lo que ocurre con ciertos delincuentes, por ejemplo, o con alguien que nos ha hecho daño. En esos casos, con frecuencia, les deseamos lo peor desde nuestro corazón. De este modo, en nuestra alma, se manifiesta el mismo movimiento que en otro contexto lleva a la guerra o a controversias que enfrentan a los otros para hacerles daño o para arruinarlos. Es decir, aunque tal vez no queremos que sea así, quizá los grandes conflictos no estén tan lejos de nosotros. Detrás de los grandes conflictos se perciben los movimientos del alma, los mismos movimientos que a menudo nosotros consideramos los más valiosos, los mejores. Es que detrás de los grandes conflictos actúa la convicción de tener razón. Dicho de otra manera, detrás de los grandes conflictos actúa la conciencia tranquila o la buena conciencia. Cuando tenemos en cuenta que en un conflicto homicida intervienen dos partes y que al hacerlo ambas partes tienen la conciencia tranquila, deducimos cuán peligrosa puede ser esa tranquilidad de conciencia. Además, muchas veces ocurre que la energía para intervenir en un conflicto proviene precisamente de esa buena conciencia. Hablaremos de los movimientos de la conciencia tranquila o de la buena conciencia. A través de las constelaciones familiares sale a la luz la manera en que paso a paso nos podemos liberar de las múltiples implicaciones a las que frecuentemente nos lleva nuestra conciencia tranquila o buena conciencia. El gran conflicto. Deseo de aniquilar. Todo conflicto grande busca apartar algo del camino y llegar a aniquilarlo. Detrás de estos conflictos actúa el deseo de aniquilar. ¿Cuáles son las fuerzas o temores que alimentan ese deseo? Se alimenta, por sobre todo, del deseo de sobrevivir. Cuando nuestra vida se ve amenazada, reaccionamos huyendo, es decir, huimos para evitar que otro nos aniquile. O atacamos, es decir, que intentamos aniquilar al otro, o al menos obligarlo a huir. Quitar de nuestro camino a otra persona o a un obstáculo que se interpone es el punto máximo del deseo de aniquilar. En tales momentos, por lo general, no solo se trata de matar al otro, sino también de incorporarlo, tanto a él como a lo que le pertenece. También eso sirve para sobrevivir. Es verdad que el canibalismo nos espanta, pero solo en apariencia, porque aún hoy existen personas que, en ciertas situaciones, se aseguran la supervivencia a costa de los otros. Con frecuencia es inevitable que para sobrevivir incorporemos a nosotros mismos aquello que hemos aniquilado. Es verdad que también nos alimentamos con lo que la naturaleza nos ofrece por su propia voluntad, sus frutos, por ejemplo. Pero en otras ocasiones primero debemos matar
para luego poder incorporar aquello a nosotros. Eso ocurre, sobre todo con los animales. ¿Son tan inhumanos estos conflictos? Me estoy refiriendo en especial a los conflictos mortales. En una situación de máxima necesidad no podemos escapar de ellos. Por un lado, los conflictos aseguran la supervivencia, mientras que por el otro la amenazan. Es por esto que, desde el comienzo, el hombre también ha intentado solucionar sus conflictos en forma pacífica. Por ejemplo, ha establecido acuerdos y definido fronteras, ha formado grupos más pequeños que se rigen por leyes y comparten la conducción. De ese modo, un orden legal mantiene los conflictos mortales dentro de ciertos límites, en especial mediante el monopolio del poder de un gobernante, quien limitará la acción de individuos o subgrupos cuando éstos busquen solucionar los conflictos de forma violenta. Este orden es externo. Se basa, por un lado, en un acuerdo. Especialmente se basa en el temor al castigo máximo, la exclusión del grupo y la pena de muerte. Es decir, este orden se impone por la fuerza y por lo tanto constituye al mismo tiempo un conflicto y una lucha. Sin embargo, este conflicto responde a un orden que está al servicio de la supervivencia del grupo y de cada uno de sus miembros. Por consiguiente, el orden legal pone límites al deseo individual de aniquilar, y cuando éste se desborda, la persona y el grupo quedan protegidos por el orden legal. Si estos límites no son respetados, como ocurre en la guerra, o cuando colapsa el orden legal, en caso de revolución, por ejemplo, entonces el deseo primario de aniquilar estalla y sus consecuencias son desastrosas. El desplazamiento del deseo de aniquilar. En grupos donde el orden legal protege al individuo de los efectos del deseo de aniquilar, propio y ajeno, hay veces en que el deseo de aniquilar queda desplazado a otros niveles. Por ejemplo, se desplaza al campo de la política y también a muchas disputas científicas e ideológicas. En todos los casos en los que se abandona el plano de la objetividad, queda a la vista con frecuencia el hecho de que en esos campos también opera un deseo de aniquilar. En lugar de encarar una búsqueda conjunta hacia la mejor solución, y una observación y un examen conjuntos basados en el tema a tratar, los representantes del otro partido o de otra tendencia son difamados a nivel personal, muchas veces con calumnias e injurias. Las agresiones que se abren paso aquí se diferencian poco del deseo de aniquilación físico. Como éste, aspiran desde el sentimiento y desde la intención a aniquilar al otro, por lo menos en el aspecto moral, declarándolo enemigo del grupo, con todas las consecuencias que ello supone. ¿Puede el individuo protegerse ante esto? No. Queda a merced de este conflicto, aunque no se involucre. Como respuesta a este tipo de agresiones, corre el peligro de sentir en su interior el mismo deseo de aniquilar y también de no poder evitar ser tomado por este deseo. La justicia. La energía que sustenta estas controversias no proviene solamente del deseo de sobrevivir, también surge de una necesidad común a todos los seres humanos, la búsqueda de compensar lo que dan y lo que toman, la tendencia a equilibrar ganancias y pérdidas, algo que también conocemos como la necesidad de obtener justicia. Solo nos tranquilizamos una vez lograda la compensación. Por ello, la justicia para nosotros es un bien muy preciado. ¿Pero lo es en todos los casos? ¿O lo es solamente en un marco limitado cuando se trata de compensar por vía pacífica? Porque la necesidad de obtener justicia tiene consecuencias completamente distintas cuando se trata de compensar daño y pérdida. Lo explicaré mediante un ejemplo. Cuando una persona nos perjudica,
buscamos venganza. También nosotros queremos hacerle daño, como una manera de compensar. En nuestro interior surgen el deseo de sobrevivir y el de aniquilar. En parte, debido a la necesidad de compensar, en este caso buscando justicia, queremos evitar que el otro nos vuelva a hacer daño o a lastimarnos. Por ello, cuando nos vengamos, con frecuencia vamos más allá de la necesidad de compensar y hacer justicia. Queremos que sufra más que lo que hemos sufrido nosotros por su causa. Entonces, también el otro busca justicia y venganza, y el conflicto entre nosotros nunca acaba. En este caso, hacer justicia es un pretexto para vengarse. El deseo de aniquilar vuelve a abrirse paso, esta vez en nombre de la justicia.